Las famosas guerras napoleónicas. Aquel conflicto que antes de la Gran Guerra fue considerado como el más masivo de la historia. Aquel periodo de la historia en la que Francia conquistó una gran parte de Europa y en el que comenzaron las independencias en América luego de la caída de España y su posterior ocupación. Estos eventos son los que generalmente se cuentan brevemente. Sin embargo, ¿cómo es que se desarrollaron todos estos eventos a lo largo de 20 años? Para empezar, es necesario decir que estos eventos fueron divididos en 7 coaliciones que sucedieron casi de inmediato a la Revolución Francesa, ya que para 1792 surgiría la primera coalición que buscaría acabar con la recién instaurada República Francesa a esta haberle declarado la guerra a Austria, y claro, para evitar que sus ideas se esparciesen por todo el continente. Inicialmente, los franceses perderían en contra de los británicos, austríacos, prusianos, españoles, italianos y unos cuantos países más, pero finalmente terminarían por ganar el conflicto en 1797 con la firma del Tratado de Campo de Formio tras haber sometido a los españoles, a los italianos y principalmente a los austríacos gracias al liderazgo de su famoso general francés, es decir, Napoleón Bonaparte, quien conseguiría la anexión de los Países Bajos y Bélgica a la República Francesa. No obstante, los británicos ser británicos, terminarían por formar una segunda coalición para el siguiente año, una que duraría 4 años y que tendría una cierta importancia que veremos a continuación. La segunda coalición, al ser conformada por más países tal y como el Imperio ruso, tendría una efectividad mayor en contra de los franceses, ya que la República Francesa se encontraba en una crisis y porque su general estrella no se encontraba luchando en el frente occidental al encontrarse en Egipto, aunque esto cambiaría para finales del siglo, ya que esto orquestaría un golpe de estado en su tierra natal, logrando de esta forma que él quedase a la cabeza de Francia y que el país se estabilizase, obteniendo de manera consecuente una ventaja sobre sus enemigos al formar un ejército para combatir en el frente italiano y en el austriaco, luego de que los rusos se retirasen con el fallecimiento de Catalina II, acabando de esta forma con ellos en 1801 con la firma del Tratado de Lunéville, firmando la paz con los países germánicos y dejando únicamente a Gran Bretaña en guerra con Francia, quienes finalmente firmarían la paz al año siguiente con el Tratado de Amiens, dejando de esta forma una pequeña pausa entre las coaliciones. Sin embargo, esto no significaría que nada sucedería en este tiempo, ya que para 1804 la República Francesa sería reemplazada por el primer imperio francés encabezado por los Bonaparte, y, de esta forma, ese comenzaría la parte jugosa de esta historia. En un tercer intento de detener a Francia, una nueva coalición sería formada en 1805 luego de que Napoleón buscase invadir las costas inglesas con ayuda de España, cosa que no pudo efectuar dada la superioridad naval de los británicos y que le impidió pisar el suelo de su contrincante. Por esto mismo, nuevamente se enfocaría en acabar con sus oponentes continentales, logrando así terminar con los italianos en ese mismo año, consolidando su ocupación que trataría de ser destruida bajo el puño austriaco junto con el general Karl Marx, aunque esto sería en vano, ya que los austriacos terminarían por perder y ceder Venecia a la Italia napoleónica, y, para la sorpresa de todos, el Sacro Imperio Romano caería en agosto de 1806, dejando a Francisco II únicamente como el emperador de Austria y suplantando los antiguos territorios sacro-germánicos por la Confederación del Rin. En adición a todo esto, Napoleón también pondría a algunos de sus familiares a la cabeza de algunos territorios, tal y como Holanda, que sería controlada por Luis, hermano del
libertador francés. Para octubre del mismo año, una cuarta coalición surgiría, una en la que Rusia y Prusia destacarían de mayor manera a los británicos no poder formar un papel sumamente importante, ya que fue decretado un bloqueo continental hacia ellos, impidiendo que cualquier país europeo comerciase con ellos. Por esto mismo, y al encontrarse prácticamente solos, los prusianos liderados por Federico Guillermo III caerían ante las tropas francesas cuando estos capturaron Berlín en el mismo mes en el que el conflicto empezó, dejando a los rusos luchando con ellos hasta mediados del siguiente año, ya que luego de la batalla de Friedland, Rusia se rendiría y firmaría junto con Prusia el Tratado de Tilsit, uno en el que Prusia le cedía más de la mitad de su terreno a Francia, mientras que Rusia firmaba la paz con ellos. Ahora que Francia se había coronado vencedor en 4 conflictos de manera seguida, podrían pensar que el buen Napoleón se tomaría, aunque sea, un pequeño descanso. Pero no fue así, ya que en ese mismo año, los franceses invadirían a sus antiguos aliados hispanos y los conquistarían, logrando que España fuese controlada por el hermano de Napoleón, José Bonaparte, o mejor conocido por todos como Pepe Botella, quien tendría que pelear en contra de los insurgentes españoles que querían liberar a su nación. En fin, al año siguiente se formaría la Quinta Coalición, una que no duraría prácticamente nada al acabar en ese mismo año con otra victoria francesa sobre los británicos y los nuevamente incorporados austriacos, quienes, al no haber aprendido la lección, terminaron por perder más terreno con la firma del Tratado de Schönbrunn, en donde los austriacos terminarían por someterse ante los franceses y aliarse con ellos, asegurando esto con el matrimonio entre Napoleón y la hija del emperador austriaco, María Luisa, con quien tendría un hijo llamado Napoleón II. Todo esto luego de que su antigua esposa, Josefina, no le pudiera conceder uno. Bueno, creo que esto era algo un poco obvio conociéndolo, pero aún así lo debía mencionar. Para 1812, las hostilidades nuevamente renacerían, formando así la Sexta Coalición y una que marcaría un antes y después por cómo concluiría. Pero de momento vayamos con el comienzo de esta, que se daría en las fronteras rusas con las francesas en el territorio polaco, obteniendo estos últimos un gran avance inicial en el territorio ruso, llegando inclusive a la propia Moscú en donde esperaban encontrar una gran resistencia, pero que en su lugar se encontraron a un pueblo fantasma en donde no había absolutamente nadie, por lo que el ejército de Napoleón tuvo que retirarse de ahí muy poco después. Sin embargo, como todos sabemos, nadie ha podido acabar con Rusia a excepción de los mongoles, y menos en invierno, por lo que rápidamente los rusos empezarían a contraatacar en varias batallas bajo el nuevo zar, Alejandro I, ocasionando que el propio Napoleón terminase por irse del frente para huir a París al haberse encontrado en varias situaciones comprometedoras de las que por poco logró librarse. No obstante, un nuevo problema aparecería para nuestro no tan pequeño amigo, ya que Prusia terminaría por unirse una vez más a esta nueva coalición al ver que en esta ocasión había una oportunidad de derrocar al imperio napoleónico, apoyando a los demás aliados y, de esta forma, provocando que el ejército francés por primera vez empezase a ser doblado en número, como en las cuestiones estratégicas, tal y como se demostró en la batalla de Leipzig, hasta el punto que la coalición finalmente tomaría París en marzo de 1814, ocasionando que Napoleón se exiliase en la isla de Elba mientras observaba cómo el imperio que construyó desaparecía ante sus ojos para ser reemplazado nuevamente por uno controlado por los Borbón, y, sobre todo, uno que perdería todas las adquisiciones territoriales de Francia junto al poder que había cosechado. Al ver esto,
Napoleón desembarcaría nuevamente en territorio continental en el año de 1815 en un intento de volver a tomar el poder, cosa que de hecho logró a causa de la presión social que terminó por echar a Luis XVIII para volver a poner a Casa Bonaparte en la cabeza. Aunque esto no duraría mucho, ya que en ese mismo año los franceses volverían a ser derrotados en la batalla de Waterloo, acabando así definitivamente con el imperio napoleónico, con el posterior exilio de este en la isla de Santa Elena, gracias al Tratado de París y la celebración del Congreso de Viena que restauraría el viejo orden en Europa, ya que lo que antes había sido la Confederación de Rin pasaría a ser la Confederación Germánica y quien formaría una alianza con Austria y Prusia. Y lo mismo sucedería para todos los países que habían sido títeres de Napoleón. Bueno, menos para la pobre España, que estaba a nada de perder todas sus colonias. Para terminar el video, no me queda más que preguntarles, ¿qué opinión tienen acerca del no tan pequeño Napoleón? Lo cuestiono ya que mucha gente lo podría ver como un antihéroe o un villano. Pero eso sí, nadie puede negar que este hombre marcó un antes y un después en la historia, justo como lo haría un europeo de un elegante bigote 100 años después. En fin, sin nada más que pueda añadir por esta ocasión, hasta la próxima, camaradas.